Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 656, Salón de Artes Marciales. La conmoción causada por la inmersión en las profundidades del río de píldoras finalmente se calmó luego de la aparición de Lin Don. Innumerables discípulos alrededor del río de píldoras también se fueron con diferentes emociones. Todos entendieron claramente que era probable que todos los discípulos dentro de la secta Dao supieran sobre este misterioso nuevo discípulo en el salón desolado llamado Lin Don, resistiendo durante 11 días bajo el río de píldoras. Este resultado aterrador fue suficiente para superar a todos los miembros de la generación más joven en la secta Dao. Después de que la multitud se dispersó y todos comenzaron a irse, otra información causó que muchas personas también se sorprendieran. Lin Don había lanzado un desafío a uno de los 4 discípulos directos principales del salón desolado, Jian Ao. Un buen número de personas involuntariamente abrió la boca cuando escucharon la noticia. Aunque entendieron que Lin Don no tenía otra opción, aún así suspiraron involuntariamente dentro de sus corazones. Este nuevo discípulo llamado Lin Don realmente no estaba dispuesto a quedarse solo. Tales hechos raros habían sido realizados por el uno tras otro. A la secta Dao no le faltaba talento. Sin embargo, rara vez hubo alguien que lanzó un desafío al discípulo directo mayor del salón después de haberse unido por menos de un mes. Esto se debió a que todos sabían la enorme brecha que existía entre ellos. Todos los discípulos entendieron claramente la fuerza de Jian Ao. La etapa 7 Yuan Nirvana es una existencia bastante sobresaliente en las 4 salas. Sin embargo, Lin Don solo estaba en la etapa 5 Yuan Nirvana, a pesar de haber soportado con éxito la tribulación Nirvana antes. Aunque todos estaban claramente conscientes de la brecha entre los dos, no se burlaron de Lin Don o lo llamaron tonto arrogante. El resultado que Lin Don había mostrado antes fue suficiente para que todos los discípulos dentro de la secta Dao retiraran su subestimación. Nadie estaba seguro de si esta nueva persona, que había realizado un milagro, podría continuar realizando tales milagros. Habrá un buen espectáculo 5 días después, los diversos discípulos pensaron de esta manera después de enfrentarse entre sí. Una anticipación surgió dentro de sus corazones. Querían ver si Lin Don volvería a mostrar una actuación tan impactante cuando se enfrentara a un viejo discípulo directo mayor como Jian Ao. Además, todos entendieron claramente que si Lin Don realmente terminara peleando a la par con Jian Ao, se convertiría en la persona más rápida en la historia de la secta Dao en convertirse en un discípulo directo mayor. Todos sintieron envidia en sus corazones cuando pensaron en esto. Al mismo tiempo, también comenzaron a esperar con ansias el partido 5 días después. El día siguiente. Crujir. Lin Don abrió la puerta y salió. La luz del sol se dispersó desde el cielo y brilló sobre su cuerpo, llenándolo de una sensación cálida y confortable. Ambos ojos se entrecerraron ligeramente antes de abrirlos. La comisura de su boca se elevó involuntariamente en un arco cuando vio este lugar paradisíaco envuelto por la niebla. Era realmente un lugar decente. Dado que Lin Don era un discípulo directo, el lugar donde se quedó era mucho más tranquilo que Mo Ling y el resto. Además, de acuerdo con las reglas del salón desolado, todos los que no fueran discípulos directos tendrían que reunirse en la plataforma en el río de píldoras y someterse a un entrenamiento obligatorio. Por lo tanto, esta cima de la montaña estaba bastante tranquila. ¿Has descansado bien? Una risa familiar se transmitió de repente mientras Lin Don disfrutaba de este momento de tranquilidad. Lin Don giró la cabeza, solo para ver a Gu Dao parado a poca distancia mientras lo miraba sonriendo. Lin Don sonrió. Después de lo cual, juntó las manos y se inclinó ante Gu Dao. Pequeño amigo, esta vez, la sorpresa que me has dado es bastante grande. 11 días. Este resultado es incluso mejor que el mayor Zhou Tong en ese entonces. Gu Dao caminó lentamente hacia él. Sus ojos se detuvieron en el rostro juvenil de Lin Don antes de suspirar suavemente. Había una emoción complicada en su tono. Zhou Tong, Lin Don parpadeó levemente. Actualmente, también sabía que este mayor Zhou Tong era el que había comprendido con éxito la gran escritura desolada. Además, era una persona extremadamente temible que incluso cargó solo contra la puerta Yuan y mató a 3 de sus grandes mayores. Sin embargo, no deberías estar celebrando todavía. Soy consciente de que escondes muchos secretos. Esta vez, es probable que hayas usado algunas tácticas en el fondo del río de píldoras. Sin embargo, el mayor Zhou Tong en ese entonces solo confiaba en su propia fuerza. Dijo Gu Dao. A veces, tener muchas tácticas también es una habilidad. Lin Don se encogió de hombros, siempre fue una persona práctica.
mientras sea útil, a quien le importa lo que sea. Después de todo, no existe la justicia absoluta en este mundo. Además, estas tácticas no aparecerían sin razón. Para obtenerlos, Lyndon tuvo que hacer un gran esfuerzo y pagar un gran precio por ellos. Por supuesto, a pesar de que Lyndon lo expresó de esta manera, involuntariamente todavía tenía un sincero respeto por ese mayor Zhou Tong. Este último era de hecho digno de ser un personaje que se atrevió a cargar solo hasta la puerta Yuan. Pequeño amigo, eres realmente astuto. Wu Dao se rió. No refutó las palabras de Lyndon. Después de reflexionar por un momento, dijo, tu acto de desafiar a Jianhao esta vez es un poco imprudente. La fuerza de Jianhao no es algo con lo que Tong Chuan pueda compararse. Quiero estudiar la gran escritura desolada. Es inevitable enfrentar las objeciones de los cuatro mayores. Lyndon se rió impotente. Con tu talento, mientras entrenes durante otro medio año dentro del salón desolado, definitivamente no habrá nadie que se oponga a tu ascenso a discípulo directo mayor. Wu Dao pronunció esas palabras antes de sacudir la cabeza de inmediato y dijo, no tiene sentido hablar ahora. Tampoco eres una persona imprudente, ya que te atreves a pronunciar esas palabras, es probable que debas confiar en tus posibilidades. Vamos. Te llevaré al Salón Desolado de Artes Marciales. Ya que eres un discípulo del Salón Desolado, finalmente necesitarás familiarizarte con las artes marciales del Salón Desolado. Wu Dao no se demoró más después de pronunciar esas palabras. Su cuerpo se movió y dio un paso en la distancia. Lyndon lo siguió apresuradamente cuando vio esto. El salón desolado era extremadamente espacioso. Más de una docena de grandes picos tocaron directamente las nubes. La niebla se arremolinó sobre el lugar, dándole la apariencia de un paraíso. Hubo un vago sonido de entrenamiento emitido desde esas cimas de las montañas. Un aura floreciente se extendió por todo el cielo. Bajo la dirección de Wu Dao, los dos volaron durante más de 10 minutos antes de aterrizar finalmente en la cima de una gran montaña cerca del centro del salón desolado. Se podía ver una enorme torre de piedra antigua en la cima de esta montaña. Rocas verdes cubrían los alrededores de la torre de piedra. Un camino de piedra formado por fragmentos de piedra se extendía y conducía por toda la cima de la montaña. Había un buen número de discípulos del salón desolado yendo y viniendo de este lugar. Cuando estos discípulos vieron a Wu Dao, todos se inclinaron rápidamente y lo saludaron. Inmediatamente, numerosos ojos extraños miraron hacia Lyndon. Actualmente, este último también era una persona bastante famosa dentro del salón desolado. Wu Dao asintió levemente hacia esos discípulos, después de lo cual, sus ojos no miraron a su alrededor mientras conducía a Lyndon y se dirigía directamente a esa antigua torre de piedra. Cuando se acercaron, Lyndon finalmente pudo sentir cuán enorme era la torre de piedra frente a sus ojos. Aunque el tiempo había dejado algunas huellas moteadas, también le dio a la torre un aura de vicisitud cada vez más densa. Este aura de vicisitud representó la fundación y herencia de una secta. Lyndon miró la torre de piedra frente a él antes de que un calor ardiente brilló en sus ojos. Claramente, tenía mucha curiosidad por las artes marciales de esta super secta. Los ojos de Lyndon bajaron de la torre de piedra. Después de lo cual, miró hacia la puerta de piedra antes de que sus ojos se entrecerraran de inmediato. Había un anciano vestido de gris en la puerta de piedra que llevaba una escoba en la mano y barría suavemente las hojas del suelo. El rostro del anciano era extremadamente viejo y sus arrugas eran como barrancos. Ambos ojos también revelaron un color blanco grisáceo y parecía que no tenía pupilas. De un vistazo, en realidad era una persona ciega. Sin embargo, es esta persona ciega la que causó que la energía mental dentro del palacio Niwan de Lyndon temblara levemente. Esta situación era algo que Lyndon había encontrado por primera vez en muchos años. Lo que más sorprendió a Lyndon fue que no pudo sentir ni la más mínima onda de poder Yuan de este anciano ciego. Wu Dao había notado claramente los ojos de Lyndon. Sin embargo, no dijo nada. Caminó hacia adelante e inclinó su cuerpo ligeramente hacia ese anciano ciego. Sin embargo, este último no respondió. De hecho, siguió barriendo las hojas marchitas. Te llevaré a este lugar. La cantidad de artes marciales dentro del salón de artes marciales es como un océano. Lo que elijas dependerá de tu propia suerte. Tampoco puedo brindarle mucha orientación. Wu Dao no se sorprendió por la reacción de ese anciano ciego. Posteriormente giró la cabeza y habló con Lyndon. Pero no importa qué artes marciales aprendas, debes recordar no abandonar la esencia de nuestro salón desolado. Wu Dao colocó sus manos detrás de él y dijo. Lyndon se sobresaltó un poco. Reflexionó por un momento antes de preguntar suavemente, ¿fuerza desolada?
Lyndon había sentido esta fuerza única cuando estaba peleando con Tom Chuan. Si no fuera porque poseía el símbolo ancestral devorador, definitivamente estaría en una gran desventaja debido a esa energía. Wu Dao claramente estaba extremadamente satisfecho con la reacción de Lyndon. Asintió levemente y dijo, hay una piedra desolada dentro del salón de artes marciales. Todos los discípulos del salón desolado obtienen la fuerza desolada de allí. Esa energía fortalecería el poder de tus artes marciales. Comprendo. Lyndon asintió. También estaba extremadamente interesado en esa llamada fuerza desolada. Entra. Wu Dao agitó su mano. Lyndon dejó de dudar al escuchar esto, se inclinó levemente hacia Wu Dao y caminó hacia adelante. Dudó por un momento cuando pasó junto al anciano ciego en el camino. Después de lo cual, también se inclinó hacia este último antes de entrar en la torre de piedra. Wu Dao miró la figura que desaparecía gradualmente de Lyndon y exhaló suavemente. Sus ojos miraron hacia ese anciano ciego antes de decir suavemente, él es ese pequeño que fue incluso más destacado que el mayor Zhou Tong en la inmersión en las profundidades del río de píldoras. Chi. El anciano ciego, que no dejó de barrer el suelo ni una sola vez, finalmente se detuvo en este momento. En aquel entonces, el mayor Zhou Tong simplemente se sentó durante 3 días frente a la piedra desolada para obtener la fuerza desolada. Me pregunto qué puede hacer Lyndon, él es quizás el discípulo con mayores probabilidades de comprender la gran escritura desolada en 100 años. Si el mayor está interesado, puede prestarle más atención. Wu Dao miró al anciano ciego y dijo en voz baja. El anciano se quedó en silencio por un momento y no habló. Todo lo que hizo fue mantener lentamente su escoba antes de caminar lentamente hacia la torre de piedra. Wu Dao suspiró en silencio aliviado cuando vio esto. Por su comportamiento, parece que estaba bastante interesado en Lyndon. Pequeño amigo, obtener la fuerza desolada es el primer paso para comprender la gran escritura desolada. Si ni siquiera puede dar este paso, es probable que no esté afiliado a la gran escritura desolada. Wu Dao levantó la cabeza, miró hacia la torre y murmuró suavemente. Capítulo 657. La habilidad desoladora ruido sordo. Lyndon caminó lentamente hacia la torre de piedra con cuidado. Después de experimentar una oscuridad momentánea, su visión se iluminó abruptamente. Un salón de piedra infinitamente vasto apareció en la línea de visión de Lyndon. La sala estaba impregnada de un aura de vicisitud. Luces suaves parpadeaban como espíritus flotando en los alrededores. El salón de piedra era extremadamente único y no contenía estanterías. En cambio, estaba lleno de tablas de piedra que eran de diferentes tamaños. Cada tablilla de piedra estaba rodeada por un débil resplandor. Lyndon se paró en la puerta principal y miró la cantidad aparentemente interminable de tablas de piedra de artes marciales. Poco después, no pudo evitar aspirar una bocanada de aire. Esta es la fuerza de una super secta. La cantidad de artes marciales aquí fue realmente aterradora. En el salón de piedra, se podían ver algunas figuras que estaban de pie firmemente mientras miraban las tablas de piedra frente a ellos con una expresión extremadamente concentrada. También había algunas personas que estaban sentadas con las piernas cruzadas en el suelo con los ojos fijos en las tablas de piedra. Estas personas parecían estar absortas en el mundo de las artes marciales. Lyndon avanzó a grandes zancadas. Redujo el paso y caminó en silencio por el pasillo que estaba lleno de tablas de piedra de artes marciales. Al mismo tiempo, su mirada recorría constantemente esas tablas de piedra. Esas tablillas mostraban una deslumbrante línea de artes marciales. Arte marcial de manifestación de alto grado, habilidad de poder de toro furioso. Arte marcial de manifestación de alto grado, paso de dragón nadador. Arte marcial de manifestación de bajo grado, técnica de espada de dragón de agua. Lyndon comenzó a marearse después de barrer las tablas de piedra. La multitud de artes marciales nubló su visión. Claramente, la cantidad de artes marciales que contenía este salón había alcanzado un número aterrador. Si alguna de estas artes marciales se colocara en el gran imperio Yan, seguramente causaría una carnicería. Sin embargo, en este lugar, estas artes marciales se colocaron en todas partes para que los discípulos las estudiaran. ¿Cuánto tiempo llevará a encontrar al indicado? Mientras los ojos de Lyndon recorrieron la multitud de tablas de piedra, sacudió la cabeza con impotencia. Si tuviera que revisar estas tablas de piedra una por una, no terminaría el proceso incluso si tomara días y noches. Veamos primero la piedra desolada. Lyndon levantó la cabeza y miró hacia las profundidades del salón. Poco después, aceleró el paso y pasó junto a las tablas de piedra una por una. Después de aproximadamente 10 minutos, se detuvo de repente. Estaba un poco asombrado mientras miraba la dirección que tenía delante.
Unos cientos de pies más adelante había una enorme plataforma. Una gigantesca piedra gris, que tenía aproximadamente unos cientos de pies de altura, se erguía silenciosamente alta y erguida en el medio de la plataforma. La enorme piedra tenía forma de esfera y todo su cuerpo era de color gris oscuro. Parecía estar cubierto de musgo también. Indistintamente, se podían ver unas finas grietas en su cuerpo. Una ola de energía indescriptible se emitía constantemente desde la enorme piedra. Mientras Lyndon estaba parado a cierta distancia, la ola de energía vino y chocó con él. En ese momento, su cuerpo se estremeció e incluso su mente quedó ligeramente deslumbrada por ello. Lyndon sintió como si lo estuvieran colocando en una antigua tierra desolada, donde el cielo y la tierra estaban llenos de un vacío sombrío. Un sentimiento de desolación invadió su mente. Incluso el poder Yuan en su cuerpo sintió el efecto corrosivo de la desolación, canalizándose a través de su cuerpo cada vez más lento. Suspiro. Lyndon exhaló una bocanada de aire. Una mirada solemne cruzó sus ojos. Esa ola de energía debe ser la fuerza desolada de la que hablaba Wu Dao. Sin embargo, la fuerza desolada que se emitió desde esta enorme piedra fue innumerables veces más fuerte que la de Tong Chuan. ¿Entonces esta es la piedra desolada? Lyndon murmuró para sí mismo. Luego, desvió su mirada hacia los alrededores de la plataforma. Alrededor de la piedra desolada, había numerosos discípulos meditando en silencio. Los rastros de fuerza desolada, liberados por la piedra desolada, estaban siendo absorbidos por estos discípulos. Lyndon suspiró y dio un paso adelante. Algunos de los discípulos que estaban alrededor de la piedra desolada oyeron sus pasos y se dieron la vuelta. Una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Aparentemente, reconocieron a Lyndon. Sin embargo, Lyndon ignoró sus miradas y siguió caminando por la plataforma. Luego, se detuvo ante una tableta de piedra de color gris. En la tablilla de piedra había algunos caracteres antiguos. Fuerza desolada. Las dos palabras antiguas aparecieron ante los ojos de Lyndon, haciendo que las esquinas de sus ojos se contrajeran. Luego, desvió la mirada hacia abajo y continuó leyendo el resto de las palabras en la tablilla de piedra. Cuando la mirada de Lyndon se movió hacia abajo, una mirada de asombro se formó gradualmente en su rostro. Eso fue porque descubrió que la llamada fuerza desolada no era un tipo de energía pura. De hecho, era una especie de técnica. Esto se había desviado completamente de sus expectativas. La descripción en la tablilla de piedra registró la técnica para practicar la fuerza desolada. Y al final de la descripción, Lyndon vio el nombre real de esta habilidad, la habilidad desolación. La llamada fuerza desolada debería ser un tipo de energía que uno obtiene después de practicar esta habilidad. Un pensamiento vino a la mente de Lyndon. Podía sentir la potencia de la habilidad desolación. Además, la fuerza desolada que uno podía obtener al practicar esta habilidad también era bastante poderosa. En su pelea anterior con Tong Chuan, si no fuera por el hecho de que poseía el símbolo ancestral devorador, definitivamente se sentiría apenado por la corrosiva fuerza desolada llena de poder. La tablilla de piedra registró la técnica detallada para practicar la habilidad de desolación. Según la descripción, la habilidad de desolación se dividió en 10 niveles. Era una habilidad que los discípulos directos del Salón Desolado debían practicar. La técnica para practicar esta habilidad era bastante única. Uno tenía que comenzar absorbiendo la fuerza desolada de la piedra desolada primero. A partir de ahí, él o ella tuvo que formar la fuerza desolada en su cuerpo y usar el poder Yuan para nutrir esta plántula. A medida que crecía la plántula, la fuerza desolada que él o ella poseía se volvería cada vez más fuerte. En otras palabras, si uno quisiera practicar esta habilidad, tendría que confiar en la piedra desolada. De lo contrario, incluso si uno supiera la técnica para practicar esta habilidad, no sería capaz de practicarla con éxito. De hecho, hay algo único al respecto. Los ojos de Lyndon parpadearon. Una vez más, trató de comprender toda la información escrita en la tablilla de piedra. Luego, levantó la cabeza y miró la colosal piedra desolada que tenía delante. Mirando la piedra desolada desde lejos, uno podía sentir su antigüedad. Las numerosas marcas en la superficie de la piedra fueron causadas por el proceso de envejecimiento. Claramente, este artefacto debe haber existido durante mucho tiempo. A unos cientos de pies de distancia de la piedra desolada, había varias plataformas de piedra que solo tenían espacio suficiente para que una persona se sentara. Estas plataformas de piedra estaban llenas de discípulos del Salón Desolado, que estaban absorbiendo rastros de la desolada emitidos por la piedra desolada. La fuerza desolada parece poseer un poder corrosivo extremadamente poderoso, descubrió Lyndon mientras se acercaba a la piedra desolada.
La fuerza desolada que giraba en espiral alrededor de esa área era excepcionalmente fuerte y los discípulos de los alrededores no se atrevieron a acercarse a ella. Estaban sentados a unos cientos de pies de distancia y estaban absorbiendo la fuerza desolada que fluía de la piedra desolada. Esta escena puso a Lyndon en un pensamiento profundo. Miró el suelo alrededor de la piedra desolada. Por lo que había visto, el suelo estaba seco y agrietado, dando la impresión de una tierra estéril. Ya veo. Lyndon murmuró para sí mismo en voz baja. Después de lo cual, una leve sonrisa apareció en su rostro. La técnica para practicar la habilidad desolada comenzó a pasar por su mente una vez más. Después de una ligera vacilación, dio un paso contundente hacia adelante y caminó hacia la piedra desolada. Lyndon saltó rápidamente sobre los discípulos. Luego, siguió caminando adelante sin detenerse. Su acción condujo rápidamente a un estallido de conmoción en los tranquilos alrededores. Numerosos discípulos que estaban meditando abrieron los ojos con asombro y miraron a Lyndon. Lyndon, no te acerques demasiado a la piedra desolada. De lo contrario, serás corroído por la fuerza desolada hasta que tu fuerza vital se agote por completo. Uno de los discípulos no pudo evitar gritarle a Lyndon. Gracias por el recordatorio. Lyndon volvió la cabeza y le sonrió a ese discípulo. Sin embargo, no se detuvo en seco. Aunque la fuerza desolada era poderosa, su cuerpo poseía algo que era mucho más poderoso y aterrador. En este momento, los discípulos de los alrededores abrieron los ojos y apretaron los labios con fuerza mientras miraban a Lyndon, que caminaba hacia la piedra desolada. Los puños en sus mangas estaban fuertemente apretados. Claramente sabían cuán letal era la fuerza desolada alrededor de la piedra desolada, ruido sordo. El sonido de los pasos de Lyndon fue el único sonido que se escuchó en toda la plataforma. Los latidos del corazón de todos latían al ritmo de los pasos de Lyndon, cada vez más rápido. Mientras el silencio se extendía por la plataforma, un anciano ciego vestido de gris salió de detrás de una tableta de piedra que no estaba muy lejos. Levantó la cabeza mientras sus ojos color ceniza sin pupilas estaban fijos en Lyndon. Después de lo cual, una mirada ligeramente sorprendida apareció en su rostro envejecido lleno de arrugas. Capítulo 658. La piedra desolada, ruido sordo. El sutil sonido de pasos resonó en silencio en toda la plataforma. Una figura flaca caminaba por la plataforma. Bajo numerosas miradas impactantes, la figura caminó sin prisas, acercándose a la gigantesca piedra desolada en el medio de la plataforma. Este tipo. En este momento, muchos discípulos fruncieron el ceño. Entre estos discípulos, hubo algunos que intentaron acercarse a la piedra desolada. Después de todo, cuanto más se acercaba uno a la piedra desolada, más fuerza desolada podía absorber y esto era muy beneficioso para su cultivo de la habilidad desolación. Sin embargo, la persona que pudo hacerlo aún no había aparecido. Incluso los 4 discípulos directos principales actuales solo podían llegar a 50 pies dentro de la piedra desolada en el mejor de los casos. Si se acercaran más, sus cuerpos serían corroídos por la dominante fuerza desolada, secándose en el proceso. ¿Cómo podría Lyndon lograr tal hazaña cuando incluso los 4 discípulos directos principales no pudieron hacerlo? Sin embargo, aunque había mucha gente que dudaba del movimiento imprudente de Lyndon, no intentaron disuadirlo de hacerlo. Después del resultado excepcional de Lyndon en el río de píldoras, nadie en el salón desolado se atrevió a tratarlo como un discípulo ordinario. Bajo las numerosas miradas atentas de los espectadores, la figura de Lyndon se acercó cada vez más a la piedra desolada. Buzz buzz. Cuando Lyndon se acercó a la piedra, pudo sentir la aterradora ola de energía que venía hacia el de frente. La fuerza desolada alrededor de esta área era hasta 10 veces más fuerte que donde estaba a unos cientos de pies de distancia. La fuerza desolada que impregnaba el aire atravesó el cuerpo de Lyndon desde todas las direcciones. Bajo tal corrosión, el color de la túnica de Lyndon comenzó a desvanecerse. Eventualmente, su túnica comenzó a mostrar signos de secarse, apareciendo como un pedazo de tierra estéril. La fuerza desolada es bastante autoritaria. Lyndon extendió las palmas de las manos. En este momento, la piel de sus palmas se había vuelto bastante seca y opaca. Una mirada de sorpresa cruzó su rostro. Parecía que la llamada fuerza desolada podía enervar cualquier cosa, incluido el poder Yuan en su cuerpo. Si fuera cualquier otro individuo común que se encontrara con una fuerza desolada tan autoritaria, plantearía un problema insoluble. Sin embargo, para Lyndon, no parecía ser una gran molestia. Devorar. Una voz suave resonó en la mente de Lyndon, después de lo cual, los rastros del poder devorador comenzaron a extenderse hacia afuera de su cuerpo en silencio. TCCH.
El poder devorador rápidamente se enroscó alrededor de los rastros de la fuerza desolada que habían invadido el cuerpo de Lyndon. Sin la menor vacilación, esos rastros de la fuerza desolada estaban siendo devorados a la vez. Mientras se llevaba a cabo el devorador, se podía escuchar un sonido fino del cuerpo de Lyndon. Sonaba como si alguien estuviera triturando un montón de hojas secas. En este momento, las palmas de las manos arrugadas de Lyndon se estaban recuperando lentamente. La fuerza desolada que invadió su cuerpo había sido completamente rematada por el poder devorador. Cuando Lyndon sintió lo que estaba pasando en su cuerpo, una sonrisa apareció en su rostro. Bajo las numerosas miradas de sorpresa de los espectadores, Lyndon se tronó el cuello suavemente y aceleró el paso. ¿Él está realmente bien? ¿Cómo puede ser? ¿La fuerza desolada no tiene ningún efecto sobre él? Cuando todos vieron a Lyndon moverse como si estuviera volando, estallaron conmociones en los alrededores. Todos quedaron estupefactos ante esta escena. No podían creer que Lyndon fuera realmente capaz de resistir la ilimitada y terrible fuerza desolada. Debajo de la plataforma, frente a la tableta de piedra, el anciano ciego miró en silencio en dirección a Lyndon con sus ojos sin pupilas. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Sin embargo, sus manos marchitas que sostenían la escoba con fuerza se apretaron inconscientemente. Buzz buzz. Con su ritmo acelerado, Lyndon avanzó 10 pasos hacia la piedra desolada en menos de 10 segundos. La fuerza desolada en esta área había alcanzado un nivel bastante aterrador. Incluso el suelo comenzó a secarse y agrietarse en este momento. Cuando los pies de Lyndon pisaron el suelo se hundió y reveló un montón de cenizas. Después de que Lyndon entró dentro del rango de 10 pasos de la piedra desolada, finalmente sintió una inmensa presión. Si no fuera por el hecho de que el poder devorador se estaba canalizando a través de su cuerpo, su fuerza vital habría sido corroída por la fuerza desolada hasta el punto de que murió. Una vez más, Lyndon recordó la técnica para practicar la habilidad desolación en su mente y respiró hondo. Entonces, una serie de cánticos profundos y crípticos fluyó a través de su mente. TCCH TCCH. Mientras el canto fluía a través de su mente, la fuerza desolada única pero vigorosa entró rápidamente en el cuerpo de Lyndon como si algo lo atrajera. Cuando la fuerza desolada entró en el cuerpo de Lyndon, no tuvo ni una sola oportunidad de crear caos. En cambio, fue manipulado por el poder devorador dominante y dirigido con fuerza hacia el dantián de Lyndon. Si fuera un individuo ordinario que estuviera practicando la habilidad desolación, sin importar qué tan fuerte fuera su cuerpo físico, aún necesitaría algo de tiempo para adaptarse antes de permitir que los rastros de la fuerza desolada fueran absorbidos en su cuerpo y formaran la plántula desolada. Claramente, Lyndon pudo omitir estos pasos insignificantes. La fuerza desolada podría ser dominante, pero el poder devorador era mucho más dominante y poderoso. Con la supresión de su poder devorador, la fuerza desolada no pudo representar ninguna amenaza. Junto con la serie de cánticos crípticos en la mente de Lyndon, la fuerza desolada de color gris fluyó constantemente en su cuerpo. En el dantián de Lyndon, comenzó a formarse una corriente de aire de color gris. Sin embargo, aún no había alcanzado el nivel de formar una semilla desolada, demasiado lento. Lyndon frunció el ceño y dijo algo que haría que esos discípulos derramaran sangre si lo escucharan. La primera vez que practicaron la habilidad desolación, les tomó 1 o 2 días formar con éxito un rastro de fuerza desolada en sus cuerpos. Sin embargo, Lyndon todavía no estaba satisfecho con la velocidad absurda a la que iba en este momento. Por supuesto, a Lyndon no le importaba lo que pensaran los demás. Todo lo que quería era volverse más fuerte, tanto que la próxima vez que se encontró con Lin Qingsu, ya no tuvo que agachar la cabeza. Como tal, no renunciaría a ninguna oportunidad de volverse más fuerte. Por lo tanto, cuando Lyndon terminó su oración, continuó caminando hacia adelante a pesar de recibir numerosas miradas horrorizadas de los discípulos del salón desolado. Silbido. Mientras Lyndon continuaba caminando hacia adelante, los discípulos que rodeaban la plataforma respiraron profundamente el aire frío. ¿Podría ser que este tipo quisiera tocar la piedra desolada y practicar la habilidad? Seguramente sabía que, dentro del rango de 10 pasos de la piedra desolada, cada paso que daba aumentaría la fuerza desolada en el doble, ¿verdad? En este momento, la escoba en las manos del anciano ciego comenzó a temblar ligeramente. Un destello pareció cruzar sus ojos gris ceniza. Bajo numerosas miradas atentas, Lyndon avanzó paso a paso. Podía sentir la creciente presión en su entorno. Poco después, un tenue resplandor verde rodeó su cuerpo. 1 paso, 2 pasos, 5 pasos, 9 pasos. Ruido sordo. Cuando Lyndon dio el paso final hacia adelante, los ojos de todos estaban muy abiertos. Sus ojos estaban llenos de incredulidad.
Bajo esas miradas incrédulas, Lyndon levantó el brazo lentamente y golpeó con el dedo la piedra desolada. Cuando el delgado dedo de Lyndon cayó sobre la piedra desolada, una sensación áspera que fue acompañada por un escalofrío se extendió por su dedo, después de lo cual, una ola de energía indescriptible pero aterradora brotó de la piedra desolada como una erupción volcánica. Eventualmente, la energía invadió el cuerpo de Lyndon sin piedad. Estallido. En este momento, el cuerpo de Lyndon tembló ferozmente. Incluso sus huesos emitieron sonidos de crujidos. Un color gris oscuro se extendió a través de su dedo hasta su brazo con una velocidad asombrosa. Siesta. Grieta. El color gris oscuro se movió extremadamente rápido. En cuestión de segundos, se había extendido por todo el cuerpo de Lyndon. Incluso su rostro comenzó a mostrar signos de marchitarse, apareciendo como una estatua de piedra que fue aplastada en la cara. Cuando los discípulos de los alrededores vieron esta escena, su expresión facial cambió drásticamente. Este tipo finalmente probó las consecuencias de ser imprudente. ¿Realmente pensó que alguien podría soportar la fuerza desolada que estaba contenida en la piedra desolada? Él no puede soportarlo, y frente a la tableta de piedra, el rostro ya lleno de arrugas del anciano ciego se arrugó aún más. Sus manos sujetaban la escoba con fuerza. Después de un momento, finalmente negó con la cabeza y dio un paso adelante, preparándose para hacer un movimiento. Anciano, este discípulo aún puede manejarlo. Justo cuando el anciano ciego dio un paso adelante, una voz suave que se envió a través de un rastro de energía mental resonó en sus oídos en silencio. El anciano ciego se sobresaltó antes de que retrocediera gradualmente. Con sus ojos gris ceniza, miró a la figura distante que estaba tocando la piedra desolada. Una mirada confundida apareció en su rostro marchito. Capítulo 659, formando una semilla desolada. Una energía gris aparentemente ilimitada se hinchó violentamente dentro del cuerpo de Lyndon como las mareas. Los lugares que visitó, incluido el meridiano, mostraban signos de marchitamiento. El poder corrosivo de la fuerza desolada obviamente era extremadamente aterrador. Lyndon se dio cuenta claramente de este hecho cuando su mirada se volvió cada vez más solemne. Aunque hay que decir que no le tenía miedo a la dominante fuerza desolada ya que podía confiar en el símbolo ancestral devorador dentro de su cuerpo como un sello, nunca es una mala idea ser un poco más cauteloso. En este momento, con un pensamiento en su mente, volutas de luz verde comenzaron a dispersarse desde el interior del cuerpo de Lyndon. Bajo el envoltorio de esta luz verde, aquellos meridianos que mostraban signos de marchitarse debido a la corrosión de la fuerza desolada, comenzaron a regenerarse rápidamente. Habiendo practicado la habilidad del dragón materializado del cielo verde, los músculos y la piel de Lyndon no solo eran resistentes, incluso sus órganos y vísceras también poseían el mismo formidable poder defensivo. Devorarlo a todo. Lyndon hizo girar la habilidad del dragón materializado del cielo verde para bloquear la corrosión de la fuerza desolada. Al mismo tiempo, una vigorosa fuerza devoradora brotó de su cuerpo sin restricciones y devoró por completo esas olas de la fuerza desolada que invadían su cuerpo, antes de condensarlas en su dantian. Bajo la afluencia continua de la fuerza desolada, dentro de su dantian, la niebla gris comenzó a condensarse más rápido. Gradualmente hubo signos de que la condensación tomaba forma dentro de su dantian. Mientras Lyndon estaba haciendo todo lo posible para defenderse de la gran cantidad de la fuerza desolada que intentaba precipitarse en su cuerpo, muchas miradas de los alrededores permanecieron sin parpadear en su cuerpo. Todas esas miradas estaban llenas de cierto grado de conmoción. Pudieron ver que los signos de marchitamiento originalmente presentes en el cuerpo de Lyndon en realidad habían comenzado a detenerse gradualmente. Lyndon realmente logró resistir la aterradora fuerza desolada que estaba invadiendo su cuerpo. El anciano ciego usó sus ojos gris ceniciento para mirar al joven junto a la piedra desolada. Su cuerpo tenso comenzó a relajarse gradualmente. Podía sentir grandes cantidades de la fuerza desolada fluyendo continuamente desde la fuerza desolada hacia el cuerpo de Lyndon. Lo que lo hizo sentir bastante sorprendido fue que no había una expresión incómoda en el rostro de Lyndon cuando manejaba la gran cantidad de la fuerza desolada. Dentro de su cuerpo, parece que hay algo que es capaz de enfrentarse a la fuerza desolada. El anciano ciego murmuró para sí mismo. Aunque no podía ver, sus otros sentidos eran extremadamente agudos. Por sus otros sentidos, pudo ver que el cuerpo delgado de Lyndon era similar a un pozo sin fondo. No importa cuánto trató de sondear, todavía no podía sondear sus profundidades. A este ritmo, no le tomaría más de medio día condensar una semilla desolada. Este ritmo es mucho más rápido que el de ese compañero Zhou Tong. Si Chen Zhen o Gu Dao supieran sobre esto, probablemente estarían totalmente estupefactos. Parece que otra persona destacada se ha unido al salón desolado esta vez.
Obviamente, Lyndon no pudo sentir las miradas sorprendidas que se originaban en su entorno, ya que estaba totalmente concentrado en el enorme extranjero que estaba invadiendo su cuerpo. A medida que más y más fuerza desolada invadía su cuerpo, Lyndon podía sentir gradualmente que se emitía un tipo misterioso de fluctuación desde el interior de la enorme piedra desolada. Esta sensación, Lyndon obviamente había sentido antes este tipo de misteriosa fluctuación antes. Frunció levemente el ceño, sin embargo, sin darle mucho tiempo para pensar, las fluctuaciones de repente se volvieron cada vez más violentas. La fuerza desolada, cada vez más salvaje, estalló inesperadamente y se precipitó violentamente hacia él. La fuerza desolada esta vez fue varias veces más violenta que antes. Además, su intención ofensiva era extremadamente clara. Se sentía como si alguien estuviera controlando la piedra desolada y lanzándole un ataque. Lyndon de repente abrió los ojos. Sus ojos brillaron mientras miraba esa enorme piedra desolada. Era un discípulo del salón desolado y, en circunstancias normales, no debería haber nadie que le creara dificultades manipulando la piedra desolada. En ese caso, ese ataque debería haber sido lanzado por la propia piedra desolada. Tesoro de alma la mirada de Lyndon brilló antes de tomar rápidamente una bocanada de aire, mientras una expresión de asombro revoloteaba en sus ojos. Esta piedra desolada era en realidad un tesoro de alma. Además, era un tesoro de alma que tenía cierto grado de conciencia. Tesoro Joan puro. Lyndon tiró de las comisuras de su boca. Un tesoro de alma que podía poseer una energía tan aterradora era absolutamente algo con lo que cualquier tesoro de alma celestial ordinario no podía compararse. Entonces, obviamente solo quedaba una posibilidad. Eso significa que la piedra desolada era en realidad un tesoro Joan puro, similar a la matriz de sellado celestial que usaban esas personas de la región Xuan occidental. Rugido. Mientras Lyndon se sentía en secreto conmocionado por el estado de la piedra desolada frente a él, una luz gris turbia surgió repentinamente de la superficie de la piedra desolada. La luz comienza a retorcerse antes de congelarse rápidamente en un rayo gris. Serpenteó en la superficie de la piedra como un rayo, antes de atacar a Lyndon. Sonido metálico. El movimiento repentino de la piedra desolada inmediatamente provocó muchos sonidos sibilantes de los alrededores. Muchos discípulos se pararon en la plataforma y miraron esta escena conmocionados. Obviamente, esta era la primera vez en tantos años que habían visto la piedra desolada tomar la iniciativa para lanzar un ataque. Al mismo tiempo, Lyndon obviamente descubrió la intención de la piedra desolada cuando inmediatamente frunció el ceño. Inmediatamente, no se atrevió a subestimarlo cuando una luz verde ilimitada brotó del corazón de su palma. La luz verde se precipitó hacia la luz gris y se estrelló brutalmente contra ella. Estallido. Un sonido de impacto bajo y profundo resonó desde la superficie de la piedra desolada. Una cantidad impactante de fluctuaciones de energía estalló, causando que todo el aire circundante fuera expulsado. HMPH. El cuerpo de Lyndon tembló violentamente varias veces antes de que un resoplido saliera de su garganta. Su dedo, que estaba en contacto con la piedra desolada, se entumeció. Sin embargo, lo que realmente lo frustró fue que la piedra desolada en realidad retiró la fuerza desolada. Por sus acciones, era como si no estuviera dispuesto a dejar que Lyndon absorbiera una cantidad tan grande de la fuerza desolada. La mirada de Lyndon se volvió solemne. Su semilla desolada estaba a punto de tomar forma y, naturalmente, quería completarla en un solo intento. Si iba a rendirse ahora, obviamente no iba a ser posible. Con un pensamiento, abrió las palmas y presionó los 5 dedos contra la piedra desolada. En cada lugar donde sus dedos tocaron la piedra desolada, 5 corrientes de fuerza devoradora se congelaron en un rayo de luz negro y se dispararon directamente hacia la piedra desolada, antes de perforar rápidamente en las secciones más profundas. Cuando esos rayos negros de luz perforaron la piedra desolada, la piedra obviamente sintió lo que había sucedido. Inmediatamente, ola tras ola de la fuerza desolada incomparablemente violenta surgió y bloqueó fácilmente el ataque de Lyndon. En realidad despertó la ira de la piedra desolada. Murmura el anciano ciego. Una expresión algo intrigada apareció en su rostro. Esta escena era casi idéntica a lo que le sucedió a ese tipo en ese entonces. Maldita sea. Después de sentir el rechazo de la piedra desolada, Lyndon no pudo evitar maldecir mientras apretaba los dientes. Si pudiera exhibir completamente el poder del símbolo ancestral devorador, no tendría miedo de la piedra desolada. Sin embargo, bajo la mirada de muchas personas, no estaba dispuesto a exponer el secreto dentro de su cuerpo.
La piedra desolada obviamente sintió la desesperanza y la vacilación de Lindon. Inmediatamente se volvió desenfrenado y lanzó ola tras ola de la fuerza desolada, que impactó directamente y suprimió los 5 rayos de luz negra en el cuerpo de Lindon. Luego procedió a hacer alarde de su destreza para obligar a Lindon a retroceder. Lindon frunció el ceño. Obviamente, nunca había esperado que su absorción total de la fuerza desolada provocara una reacción tan violenta por parte de la piedra desolada. Esto lo puso en un dilema. Los dedos de Lindon que estaban en contacto con la piedra desolada temblaron violentamente cuando las ondas de fuerza repulsiva se extendieron desde el interior de la piedra desolada. Estaba tratando de empujar sus dedos. La expresión facial de Lindon se volvió un poco fea cuando miró sus dedos, que estaban siendo repelidos gradualmente por la piedra desolada. ¿Iba a quedarse corto en su objetivo al final? Si no pudiera condensar una semilla desolada, obviamente no podría practicar las artes marciales desoladas. Uno por uno, los dedos de Lindon fueron sacudidos y rechazados por la piedra desolada. Independientemente de lo duro que luchó, todavía no pudo resistir la energía repulsiva que provenía de la piedra desolada. Finalmente había experimentado de primera mano la fuerza aterradora de un tesoro Yuan puro. «Vete a la mierda». Cuando vio que le quitaban el último dedo, Lindon se enojó y no pudo resistirse, lo que resultó en una maldición que se le escapó de la boca. Sin embargo, en este momento, de repente sintió que algo en su cuerpo comenzaba a temblar violentamente. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, un resplandor blanco templado salió disparado directamente de su último dedo restante y voló directamente dentro de la piedra desolada con saña. Un débil sonido de penetración resonó desde el interior de la piedra desolada cuando ese brillo blanco templado se estrelló directamente contra las capas de la fuerza desolada dentro de la piedra desolada. Después de lo cual, atravesó innumerables capas con una velocidad similar a romper bambú. Bajo la observación estupefacta de Lindon, el resplandor blanco templado atravesó todas las capas defensivas de la piedra desolada en un corto lapso de 10 segundos, antes de que finalmente alcanzara la parte más profunda de la piedra. En ese momento, una fluctuación peculiar comenzó a extenderse. Cuando apareció esta fluctuación, Lindon se sorprendió al descubrir que la fluctuación dentro de las profundidades de la piedra desolada en realidad estaba comenzando a temblar. Rugido, rugido. Mientras Lindon todavía estaba en estado de shock, olas de la fuerza desolada extremadamente vigorosas salieron de la piedra desolada similares al estallido de las aguas de la inundación. Con una velocidad aterradora, se precipitaron hacia las profundidades del cuerpo de Lindon antes de verterse en su dantian. Debido a la llegada de la cantidad aparentemente loca de la fuerza desolada, la niebla gris dentro del dantian comenzó a condensarse. Con un temblor repentino, finalmente se condensó en una cuenta de color gris del tamaño de un puño. En este momento, Lindon finalmente había condensado una semilla desolada. Capítulo 660, 4 tablas de piedra, rugido. Fluctuaciones ilimitadas de energía barrieron el cuerpo de Lindon en el instante en que se formó la semilla desolada. Contenidas dentro de estas fluctuaciones había una fuerza desolada increíblemente rica y formidable. ¿Es esta, la fuerza desolada? Estas fluctuaciones fuertes y familiares fueron detectadas de inmediato por todos los discípulos de los alrededores. Después de sentirlo, todos y cada uno de ellos se sorprendieron. Para poder emitir la fuerza desolada, primero había que lograr condensar una semilla desolada. Y para poder condensar una semilla desolada, uno debe haber dominado el arte desolado hasta el tercer nivel. Para la mayoría de los discípulos alcanzar ese nivel requeriría muchos meses de arduo trabajo. Incluso esos discípulos directos mayores como Jianao habían tomado un mes entero para condensar una semilla desolada. Sin embargo, bajo sus narices, Lindon usó menos de media hora para condensar una semilla desolada. ¿Ese tipo es, incluso humano?, preguntaron algunos discípulos mientras se miraban entre sí con consternación en sus rostros, mientras un sentimiento de impotencia se apoderaba de sus corazones. El progreso del entrenamiento de Lindon hizo que las personas fueran incapaces de reunir el coraje para competir con él. Este tipo estaba simplemente demasiado enfermo. Una expresión de asombro pasó rápidamente por el rostro del ciego en este momento. No se sorprendió por la increíble velocidad con la que Lindon logró condensar su semilla desolada. Lo que realmente lo sorprendió fue que Lindon realmente logró resistir la fuerza repulsiva de la piedra desolada. El anciano ciego obviamente era muy consciente del poder de la piedra desolada. Aunque al principio la piedra desolada solo repelía a Lindon por instinto, su fuerza era algo con lo que un discípulo como Lindon era absolutamente incapaz de lidiar.
Sin embargo, en este momento, Lyndon había logrado resistir la repulsión de la piedra desolada. De lo contrario, no habría podido absorber una cantidad tan masiva de fuerza desolada y condensar una semilla desolada. Incluso podría resistir la repulsión de la piedra desolada, dijo el anciano ciego antes de reírse una vez. Este discípulo llamado Lyndon fue realmente sorprendente. Bajo las miradas de las numerosas personas que lo rodeaban, Lyndon abrió lentamente sus ojos ligeramente cerrados. En este momento, un brillo gris pasó por sus ojos, lo que lo hizo parecer algo peculiar. En este punto, los dedos de Lyndon ya no estaban en la piedra desolada. Miró la piedra desolada, antes de que un leve rizo hacia arriba apareciera involuntariamente en sus labios. Entonces, ¿qué pasa si se trata de un tesoro yuan puro? Al final, todavía fue sometido por él. Ese brillo blanco templado anterior obviamente fue irradiado por el talismán de piedra misteriosa dentro del cuerpo de Lyndon. Esa cosa era extremadamente discreta y apenas hizo un movimiento. Sin embargo, cada vez que lo hizo, pudo lograr un resultado bastante bueno. Lyndon examinó la semilla desolada del tamaño de un puño que flotaba en medio de su dantián por un tiempo. Dentro de esa semilla desolada, podía sentir una energía misteriosa. Fue bastante vigoroso y debería ser la llamada fuerza desolada. Uno tiene que practicar el arte desolado hasta el tercer nivel para poder condensar una semilla desolada. Parece que mi arte desolado ha alcanzado el tercer nivel, pensó Lyndon para sí mismo mientras se frotaba la barbilla. Obviamente estaba extremadamente satisfecho con este resultado. Aunque había que decir que se basó en el símbolo ancestral devorador y el talismán de piedra misteriosa, esto obviamente no fue un problema importante para el pragmático Lyndon. Lyndon era claramente consciente de que no le resultó difícil aprender el arte desolado ya que tenía el símbolo ancestral devorador. Según sus cálculos, si se encerrara y practicara frente a la piedra desolada durante un mes entero, no le sería difícil alcanzar el séptimo nivel del arte desolado. Además, en este momento, los únicos discípulos que podían alcanzar esa etapa eran Jianao y los otros 3 discípulos directos mayores. Por supuesto, Lyndon no sabía que cuando los discípulos ordinarios alcanzaron el tercer nivel de arte desolado, la semilla desolada que condensaron era solo del tamaño de una semilla de durazno. Sin embargo, la calidad de la fuerza desolada dentro de su semilla desolada era mucho más inferior en comparación con la fuerza desolada producida por su semilla desolada. Sin embargo, en este momento, Lyndon no se molestó en practicar el arte desolado. Sabía que su actuación anterior era bastante llamativa. Si actuara de manera más despiadada, temía que afectaría la moral de los otros discípulos. Por lo tanto, cuando su semilla desolada se condensó y tomó forma, Lyndon retiró su mano y se retiró al exterior de la plataforma bajo las numerosas miradas de las personas que lo rodeaban. En la plataforma, esas miradas aún seguían a Lyndon mientras se retiraba, lo que provocó que la atmósfera circundante se volviera un poco rara. Esto hizo que Lyndon se sintiera algo impotente. Afortunadamente, esta situación no se prolongó por mucho tiempo. Después de mirar a Lyndon por un rato, esos discípulos finalmente volvieron a la realidad. Dieron un suave suspiro antes de finalmente retirar sus miradas y continuaron su entrenamiento. Solo al ver que esas miradas finalmente se alejaban, Lyndon lanzó un profundo suspiro de alivio. Justo cuando se retiraba de la plataforma, escuchó algunos sonidos detrás de él y rápidamente se dio la vuelta. Habiéndose dado la vuelta, vio que el anciano ciego que antes estaba parado en la entrada de la pirámide de piedra, ahora estaba parado detrás de él. El anciano ciego usó sus ojos gris ceniciento para mirar a Lyndon antes de recorrer débilmente su cuerpo. Mientras hacía eso, Lyndon sintió una vaga fluctuación que pasaba suave y rápidamente por su cuerpo, lo que provocó que su corazón se enfriara de inmediato. Si ese tipo, Zhou Tong, supiera que su récord fue superado por un miembro de una generación posterior, su expresión seguramente sería espléndida, dijo el anciano ciego. Su voz era increíblemente ronca, sin embargo, poseía una fuerza misteriosa que podía tocar el corazón y el alma de una persona. Lyndon no se atrevió a descuidar a este misterioso anciano ciego frente a él. Aunque no pudo detectar ninguna fluctuación de poder yuan del anciano ciego, tuvo la intuición de que este anciano ciego probablemente era más poderoso que los 2 maestros del salón, digno de la secta Dao. Pensando en esto, Lyndon no pudo resistirse, pero secretamente expresó su admiración. Estos fueron los haces ocultos de las super sectas. Después de la acumulación durante incontables años, definitivamente habría algunas personas aterradoras escondidas dentro. Con un pensamiento, saludó respetuosamente al anciano ciego y dijo: este joven usó algunos métodos poco ortodoxos y no se puede comparar con el mayor Zhou Tong. En este mundo, el resultado es todo lo que importa. Ese compañero Zhou Tong también fue bendecido como tú, dijo el anciano ciego casualmente antes de sonreír. Lyndon casualmente se rascó la cabeza.
Parece que el mayor Zhou Tong fue un genio raro que fue bendecido. No has encontrado un arte marcial, ¿verdad?, dijo el anciano ciego mientras miraba a Lindon con sus ojos grises sin pupilas. Lindon asintió torpemente con la cabeza. Había muchas tablas de piedra de artes marciales aquí. Sin embargo, aún no había descubierto nada que despertara su interés. Parece que eres bastante ambicioso. Si tienes tanta confianza en ti mismo, sígueme y te llevaré al lugar donde Zhou Tong fue antes, dijo el anciano ciego. Sin hablar más, procedió a darse la vuelta y caminar hacia las profundidades del gran salón. Su comportamiento parecía como si no le importara si Lindon lo seguiría o no. Lindon se sintió un poco impotente después de ver cuán despreocupado era el anciano ciego. Sin embargo, su declaración final generó bastante interés en él. Aunque solo había entrado en el salón desolado por un corto tiempo, había oído hablar del gran Zhou Tong varias veces. Por lo tanto, estaba especialmente interesado en esta persona, que ocupaba un lugar extremadamente alto en los corazones y las mentes de los discípulos de la secta Dao. Dando un paso adelante, Lindon siguió de cerca al anciano ciego. El ritmo de andar del anciano ciego era consistente, sin rastro de ansiedad ni lentitud. Sus pequeños pasos eran similares a los de un anciano enfermizo que tenía que moverse lentamente debido a la falta de fuerza. Lindon lo siguió con calma y no perdió la calma debido a la velocidad lenta y tambaleante del anciano. En cambio, sus ojos miraban su nariz, mientras que su nariz miraba hacia su corazón y se mantuvo tranquilo durante todo el viaje. Bajo este ritmo lento, Lindon caminó durante aproximadamente una hora dentro de esta sala de artes marciales, antes de descubrir que el anciano que estaba enfrente se había detenido repentinamente. Cuando el anciano se detuvo, Lindon levantó la vista al instante. Inmediatamente, vio que frente a él había una membrana de luz en forma de cuenco. Dentro de él, había 4 tabletas de piedra apenas visibles que se erguían en silencio. Chi. El anciano ciego levantó lentamente su palma delgada y arrugada. Mientras deslizaba suavemente hacia abajo, un rayo de luz salió disparado de su dedo. Después de lo cual, Lindon vio que el rayo de luz había desgarrado directamente la membrana de luz y rasgó con fuerza una pequeña abertura. ¿Es eso? Energía mental. Lindon entrecerró los ojos y miró intensamente la punta del dedo del anciano. En ese instante donde brilló, detectó claramente una fluctuación familiar, que era energía mental. Sin embargo, la fluctuación de energía mental que estaba siendo emitida por el cuerpo del anciano estaba innumerables veces más solidificada que las emitidas por él. Si la energía mental de Lindon era equivalente a un pequeño manantial, el anciano quizás era equivalente a un océano. Simplemente no había manera de compararlos a los dos. Su enfoque principal es la energía mental. Al ver la acción del anciano, el corazón de Lindon tembló. Sin embargo, de repente entendió por qué no sintió ninguna fluctuación de poder Yuan en el cuerpo del anciano. Parece que este anciano ciego cultivó principalmente su energía mental. Esta fue la primera vez que vio a una persona con una energía mental tan poderosa. El anciano ciego no sabía lo que Lindon estaba pensando y procedió a abrir el agujero. Caminó suavemente paso a paso hacia adentro, mientras que Lindon lo siguió rápidamente. Después de entrar en la membrana de luz, el rayo de luz se oscureció instantáneamente. Una presión misteriosa comenzó a irradiar desde el frente, lo que provocó que el corazón de Lindon se enfriara. Al darse cuenta de la presión, levantó la cabeza y miró hacia el frente. En ese lugar, se encontraban 4 tabletas de piedra de color negro. Además, la presión provenía de esas tablas de piedra. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.